Buenos días, estudiantes. Siguiendo la parte práctica de la sesión de esta semana, vamos a resolver los siguientes ejercicios. Vamos a- Ejercicio 1. Un fabricante de fluorescentes se olvidó cuánto gas argón a condiciones normales de presión y temperatura debe poner dentro de un fluorescente tubular, como el mostrado en la imagen. Solo recuerda que tiene 150 pi centímetros cuadrados de superficie de vidrio. ¿Qué debería hacer? ¿Cuánto será el gas que empleará? Aquí, como podemos ver, nos hablan lo primero que tenemos que entrar en contexto es de que esto de acá lo vamos a interpretar como si fuera un cilindro, ya que esa es la temática que estamos viendo el día de hoy. Entonces vamos a aplicar las fórmulas relacionadas al cilindro. Eso para empezar. Acá lo que tenemos que tener en cuenta en la parte del problema es lo siguiente. Nos dicen, se olvidó cuánto gas argón debe poner dentro de un fluorescente tubular. Cuando dicen cuánto gas de argón, se refieren al volumen. Entonces, lo único que tenemos que hallar en este problema es hallar el volumen de este cilindro. Y para esto nos dan los siguientes datos. Nos dan los datos de que el cilindro tiene 150 pi centímetros cuadrados de superficie de vidrio. ¿Y qué otro dato tenemos? Tenemos de que, ¿cuánto vale la altura del cilindro? Vale 60 centímetros. Entonces ya con esos datos podemos empezar a resolver el problema. Eh, ¿Cuáles son los pasos a seguir para hallar este problema? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar el radio del fluorescente. ¿Qué pasa en este caso? Ah, Ya, nos dicen de que la superficie del vidrio es 150 pi centímetros cuadrados. En este caso, vamos a usar la fórmula que nos dice que el área de la superficie va a ser 2 pi por R por H. Porque si recuerdan hay otra fórmula que es el área de superficie total, pero cuando hablan de esa área están incluyendo a la superficie del vidrio, tanto de arriba como la de abajo. En este caso no estamos incluyendo esa superficie. Entonces usamos, según la parte teórica que hemos visto, usamos el área de la superficie lateral. ¿Cuál es la fórmula del área de la superficie? Es 2pi por el radio de la base por la altura. ¿Y eso qué es igual? A 150. ¿Por qué 150? Porque eso es lo que nos dan de dato acá, 150pi. Entonces tenemos 2pi por el radio por la altura igual a 150pi. Esa es la fórmula con la que vamos a iniciar. Entonces, y aquí acá está la fórmula que hemos usado. El área lateral es igual a 2pi por R por H. Ok, acá como podemos ver, ¿cuánto vale la altura de ese cilindro? Bien, la altura vale 60. Acá nos dan de dato. La altura vale 60 centímetros. Ahí. Entonces vamos reemplazando. En vez de altura, ¿qué voy a poner los 60 centímetros. Aquí está. Entonces 2pi, aquí está. El radio, aquí está el radio. Y la altura, aquí está la altura. 60. Igual a 150pi. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar la ecuación para hallar el radio. Se despeja el R que vendría a ser la incógnita. Este 60 que está acá, este 60 que está acá está multiplicando al radio. Entonces va a pasar al otro lado de la ecuación dividiendo. Es por esto que este 60 que está acá, este 60 que está acá, está dividiendo al 150. Entonces 150 pi entre 60. Y lo mismo pasa con este 2pi de acá. El 2pi está multiplicando el radio. ¿Cómo pasa al otro lado? Pasa dividiendo entre 2pi. Entonces, nos queda esta ecuación de acá. Nos queda esta ecuación de acá. El radio es igual a 150pi, o sea, eso acá, nos queda así. El radio es igual a 150pi entre
60 por 250. Entre 60 y entre 2pi, que son los que han estado multiplicando acá y han pasado al otro lado dividiendo. Entonces, operamos eso ya con nuestra calculadora y nos va a salir que el radio es igual a 1.25 centímetros. Y aquí está el radio. Ahora que ya hallamos el radio, podemos hallar el volumen. Porque recuerden que la fórmula para hallar el volumen es la siguiente. La fórmula es el volumen es pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces ya tenemos pi es un valor fijo, pi vale 3.14. El radio vale 1.25, que ya lo tenemos, lo acabamos de hallar acá. Aquí está. Y la altura ya tenemos que nos han dado de datos, 60. Entonces simplemente tenemos que reemplazar la fórmula. Entonces tenemos, volumen es igual a pi, en vez de pi pongo 3.14, es lo mismo. Pi equivale a 3.14. Por el radio, aquí está, por el radio, entonces acá pongo por 1.25, porque el radio vale 1.25. Entonces por eso pongo 1.25 al cuadrado, aquí está el cuadrado, por la altura vale 60, por 60. Multiplicamos todo esto y nos va a salir que el volumen es igual a 294.375 centímetros cúbicos. Y esa es la respuesta del problema. En el interior fluorescente se empleará o se puede tener 294.375 centímetros cúbicos de gas argón. Ese es el problema 1. Vamos al siguiente problema. Vamos a borrarlo. Siguiente problema. El siguiente problema nos dice lo siguiente. El quero inca o quero es una antigua cerámica andina que era utilizada como recipiente para beber líquidos como el alcohol o más específicamente la chicha. En la actualidad, tradicionalmente en las fiestas andinas, se le refiere a menudo como queru, cuero o quero. Las dimensiones de un vaso ceremonial quero de forma cilíndrica. Acá he puesto, hacemos un stop, hemos puesto una imagen referencial de un quero, pero en este caso el problema están hablando de un quero, de un quero de forma cilíndrica, o sea, como si fuera un cilindro. Entonces nos dicen que las dimensiones son 12 centímetros de alto y 5 centímetros de diámetro. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es esto. Primero vamos a interpretar que esto acá sea como de forma cilíndrica. Entonces, que sea así. Este va a ser nuestro quero. ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo de que son 12 centímetros de alto. Entonces aquí es 12 centímetros. 12 centímetros y 5 centímetros de diámetro. Aquí tenemos que vamos a hacer algo importante. Cuando tú tienes una circunferencia, la circunferencia tiene su centro. Cuando tú trazas una cuerda que pase por el centro y llega a la otra parte de la circunferencia, a todo esto de acá, a todo esto de acá, le va a llamar diámetro. Diámetro con D. Pero nosotros en este caso solo queremos el radio. El radio simplemente es una cuerda, el radio no es una cuerda, el radio es el segmento que se traza desde el centro. El radio es la distancia del segmento que se traza desde el centro hasta una parte de la circunferencia. En este caso, esto vendría a ser el radio. Como se dan cuenta, el radio es la mitad del diámetro. Y eso es lo que estamos haciendo acá. El radio es la mitad del diámetro. Entonces nos dicen,
tiene 5 centímetros de diámetro. Entonces el radio va a ser 5 entre 2. Y 5 entre 2 me da 2,5 centímetros. Es por eso que hacemos esta ecuación de acá, del radio. Radio igual a 2,5 centímetros. La radio es igual a diámetro entre 2, igual a diámetro vale 5, 5 entre 2, y sale 2,5. ¿Listo? Entonces dice, con esta información se desea obtener algunos datos del recipiente. ¿Cuánta área representa la superficie exterior del vaso ceremonial? ¿Y cuántos milímetros de líquido podría contener a su máxima capacidad? Entonces, cuando nos piden lo siguiente, dice, ¿cuántos milímetros de líquido podría contener a su máxima capacidad? Se refiere tenemos que hallar el volumen. Y cuando se refieren cuánta área representa la superficie del exterior del vaso ceremonial, se refiere a que tenemos que hallar el área de la superficie lateral, que vendría a ser, a ver un segundo, el área de superficie lateral que vendría a ser todo esto acá, todo eso, qué área tiene eso, y qué otra parte del vaso nos falta la parte de abajo y el área de la base. Entonces, es por eso que acá, al momento de que se haya, un segundo, al momento que dice, vamos a hallar el área total superficial del vaso, entonces nos dicen, el área total es igual, el área total va a ser igual al área de la superficie lateral más el área de la base. Ese es el área que representa la superficie exterior del vaso ceremonial. Entonces, en este caso simplemente nos toca aplicar las fórmulas. Nosotros ya hemos visto en la parte teórica que el área de la base es igual a pi por r al cuadrado. Aquí está. Área de la base, pi por r al cuadrado. Y también ya hemos visto en la parte teórica, en el ejercicio anterior, que el área lateral es 2pi por el radio por altura. 2pi por el radio por altura. Entonces, lo que se ha hecho aquí simplemente sería, se puede reemplazar los datos, o sea, en vez de radio ponen 2,5 y en vez de altura ponen el 12 centímetros que nos dan de dato y te va a salir la misma respuesta. En este caso, lo que se ha hecho es factorizar. ¿Cómo así? O sea, tú tienes esto, 2pi RH, tienes 2pi RH más pi por r al cuadrado. En vez de r al cuadrado, vamos a poner r por r, que vendría a ser lo mismo, porque r por r me da el radio al cuadrado. Un toque. Ya. Entonces, si se dan cuenta acá ustedes, ¿qué partes son similares o son iguales de esta expresión de acá y de esta expresión de acá? Las partes iguales vendrían a ser el pi por r. El pi por r. Entonces, en este caso, la factorización consiste en quitar las partes iguales, pi por r, y adentro te van a quedar las partes que no se han tomado. En este caso de acá, si se ha tomado pi por r, ¿qué falta tomar? Falta tomar el 2 y el h, 2h. Entonces aquí queda 2h. Más, aquí está más. En este caso de acá, ¿qué parte nos faltó tomar? Nos faltó tomar el r. El r. Y pongo que entonces r. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos esta ecuación acá. Entonces, lo que tenemos que saber aquí es lo siguiente, que esta expresión de acá, el pi r por 2h más r, que está acá por cierto, es lo mismo, es igual a esta expresión de acá, que es 2pi rh más pi por r al cuadrado.
son lo mismo, solamente que esta última de acá ha sido, se ha expresado de manera que ha estado factorizada. Bien, espero que hayan entendido esa parte, entonces sigamos con el problema. Borramos esto acá. Listo, entonces tenemos esto acá, pi por r por 2h más r. Ahora lo único que queda es reemplazar los datos. Entonces, en nuestra fórmula tenemos pi, y acá le ponemos pi. Luego, ¿qué sigue? Sigue un toque. Ya. En la fórmula que sigue, sigue el radio. Entonces, aquí en vez de radio, ¿cuánto vamos a poner? 2.5. Ya hemos hallado que el radio vale 2.5. Aquí está 2.5. Por paréntesis, abro paréntesis, 2h. 2h. ¿Cuánto vale h? 12. Aquí nos dan de datos. Y aquí lo pusimos también. Entonces, 2 por 12 es 24. Por eso pongo 24 acá. Más, acá que me dicen más el radio. Entonces acá pongo más. ¿Y el radio cuánto valía? Acá está, 2.5. 2.5. Entonces, simplemente opero esto. Recuerden que para operar esto de acá, recuerden que para operar, ¿cuánto fue? Ya, recuerden que para operar esto de acá, lo que se tiene que hacer primero es resolver lo que está en el paréntesis. ¿Cómo así? O sea, en el paréntesis es 24 más 2.5. Entonces, al final, primero tienes que sumar esto, que te va a salir 26.5. Y ahí recién puedes hacer la multiplicación de 26.5 por el 2.5 por el pi. En este caso, o bueno, siempre recuerden eh, cambiar el pi por el 3.14, que es su equivalente. Y eso, como es un número, nos permite hacer la multiplicación. O en todo caso, podrían también dejarlo como 265 por 2.5 y pi también. O sea, dejarlo en función de con valor de pi, sin reemplazar. Ya depende de ustedes. En este caso se reemplazó. En vez de pi se puso 3.14 y se multiplicó por 2.5 y por 26.5. Y sale esa respuesta. Muy bien, eso es lo primero que piden. Y ya nos salió. ¿Qué es lo siguiente que nos piden? Nos piden hallar la capacidad del vaso. O sea, nos piden hallar el volumen. ¿Cómo se hallaba el volumen? El volumen era área de la base por la altura o en su defecto pi por el radio al cuadrado por h. Estas dos fórmulas de acá, estas dos fórmulas de acá son iguales. Entonces el volumen es igual a pi por el radio al cuadrado, pero en vez de radio pongo 2.5, por eso es pi por 2.5 al cuadrado, por altura. ¿Cuánto vale la altura? Vale 12. Entonces aquí pongo altura 12, radio al cuadrado es, en vez de radio pongo 2.5, por eso es 2.5 al cuadrado y pi. Apliqué esta fórmula de acá. Entonces, ahí se hizo la multiplicación y quedó 2.5 al cuadrado por 12 salió 75. Y en vez de pi pongo 3.14, acá está. Y 75 por 3.14 sale 235,5. Que vendría a ser el volumen o del vaso o en todo caso la capacidad del vaso. Y entonces la respuesta sería el área que ocupa la superficie exterior del vaso es 208.025 centímetros cuadrados. Y la máxima capacidad del vaso es, o la capacidad del vaso es 235,5 centímetros cúbicos. Eso vendría a ser todo por el problema 2. Gracias.